La primera pregunta que os quería hacer: ¿cuántos de aquí no sabéis nada de Santa Teresa del Niño Jesús? Nada. Bueno, ¿cuántos de aquí habéis leído Historia de un alma? Bueno, o sea que bastantes la conocéis. Bien, pues el fin de esta conferencia es ayudarnos a todos a lo que Santa Teresita quiso en su vida y sigue queriendo, ya lo tiene, pero sigue queriendo para nosotros, que es amar y hacer amar a Jesús. Yo no pretendo que améis más a Teresita, sino que con Teresita pretendo que améis y desde aquí salgáis con más deseos de hacer amar a Jesús, ¿no? Porque eso es lo que Teresita nos ha querido comunicar y desde el cielo, tan cercana a ella, a la tierra, quiere comunicar. Vamos a rezarle una Ave María a la Virgen de la Sonrisa. Santa Teresita le tenía mucha devoción a esta imagen porque ella la curó. La Virgen nos sonríe siempre que le decimos a Jesús, como nos decían esta mañana, hágase, ¿no? Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bien, ¿por qué una charla de Santa Teresita en este encuentro de JRC? Me imagino que unos cuantos de vosotros sabréis que estamos celebrando bastantes acontecimientos relacionados con esta santa, con esta gran y pequeña santa, gran porque su devoción y su camino, su caminito se ha extendido por toda la tierra, y pequeña porque ella fue muy pequeña y quiso ser muy pequeña. La razón, celebramos 150 años, este año 2023, de su nacimiento. También en octubre del 22 celebrábamos 125 años de su muerte. Hemos celebrado también en abril el aniversario de su beatificación, 100 años de su beatificación. Por lo tanto, nos encontramos en la celebración de muchos eventos relacionados con Santa Teresita. Estamos esperando con gran deseo la carta que el Papa va a publicar el día 15 de octubre. El Santo Padre, que le tiene mucha devoción a Santa Teresita, va a publicar una carta. Pablo Cervera, que es un sacerdote muy querido de JRC, ha preparado un libro con todo el magisterio de la Iglesia sobre Santa Teresita, y se ve que lo mandó a la Santa Sede y por palabra del Papa le dijo: páralo, que falta algo importante, que es la carta que el Papa sacará ese 15 de octubre. Bien, pues la razón, por lo tanto, es que estamos celebrando estos eventos relacionados con Teresa, ¿no? Con Teresita. Y en segundo lugar, porque el apostolado de la oración y JRC está muy vinculado a Santa Teresita, porque Santa Teresita es copatrona del apostolado de la oración, ¿no? El patrono, ¿no? El primero que tuvo el apostolado de la oración fue San Francisco Javier, ¿no? Y junto a San Francisco Javier se quiso hacer copatrona relativamente hace poco tiempo Santa Teresita. Son como los dos pulmones misioneros de la Iglesia. Pulmón de Javier, pues que llegó hasta los confines de la tierra con sus pies, y Teresita, que llegó hasta los confines de la tierra con su corazón desde el Carmelo. Y por lo tanto está muy unida a nosotros. Siempre los miembros de JRC pues le han tenido mucho cariño a Santa Teresita. He escogido como lema de esta conferencia amar y hacer amar a Jesús, porque esta expresión Santa Teresita la utilizó varias veces en sus escritos, especialmente en su, entre comillas, los recuerdos de su vida, llamados Historia de un alma, pero también en cartas. En varias cartas Santa Teresita utiliza este término de que ella quiere amar y hacer amar a Jesús. Este es su lema, este es su ideal. Y de una manera muy particular ella utilizó este término, esta expresión, amar y hacer amar a Jesús, en el acto de ofrenda al amor misericordioso, que es una oración muy bonita donde de alguna manera queda recogido todo lo que es el mensaje de Santa Teresita. Hablaremos un poquito de esto. Bien, habéis levantado la mano muchos de vosotros y por lo tanto creo que tenéis bastante conocimiento así de Santa Teresita, pero me parece obligado, en una conferencia tan general, hablar algo de su vida. Quizás alguno de vosotros dice: bueno, esto ya lo sé. Bueno, pues perfecto. Pues se trata de que os lo recuerde. Pensar que a Santa Teresita se le ha llamado por parte de los papas, el Papa San Pío X dijo que es la santa más grande de los tiempos modernos.
la santa más grande de los tiempos modernos, no cualquier calificativo, ¿no? El Papa Pío XI la llamó huracán de gloria, huracán de gloria. El Papa Pablo VI dijo: a quien yo se lo debo todo, a Teresita, a quien yo se lo debo todo. Es curioso porque Teresita moría el mismo día que Pablo VI era bautizado, la misma fecha, ¿no? La misma fecha. Benedicto XVI la llamó maestra de teólogos, ¿no? Y Papa Francisco siempre la llama mi amiga fiel, ¿no? Teresita es mi amiga fiel, ¿no? ¿Quién es esta mujer que con 24 años de vida, 10 en un convento de clausura, su biografía, Historia de un alma, ha sido traducida en 20 lenguas? Se han vendido 500 millones de ejemplares. Entre 1914 y 1920, es decir, prácticamente 16 años después de su muerte, se imprimieron 22 millones de estampas de ella, que llegaron especialmente al frente de la Primera Guerra Mundial, que se pasaban los soldados aliados y los soldados alemanes entre ellos. Hubo muchos milagros, fueron a dar gracias a Teresita de un bando y del otro después de la guerra. ¿Quién es esta mujer? Que se cuentan a cientos, a miles, los milagros que ha hecho no solamente físicos, sino en los corazones. Santa Teresita nació en Alençon, en el norte de Francia, el 2 de enero de 1873. Es la más pequeña de una familia de 9 hermanos. 4, 2 niños y 2 niñas, murieron antes que naciera Teresita. Teresita creció los primeros 5 años de su vida llena de felicidad en un hogar custodiado por unos padres santos. Ella decía: Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Estos padres se caracterizaron porque se querían mucho, eran muy piadosos, eran muy trabajadores. El padre de Santa Teresita, relojero, la madre hacía el punto de Alençon, muy preocupados por todos los detalles de la educación humana y cristiana de sus hijas, y que plantaron en el corazón de Teresa y de sus hermanas la alegría y el gozo de vivir la fe cristiana en familia. Desde edad muy temprana, Santa Teresita, en el seno de este hogar, contemplando la caída del sol allí en las playas de Trouville, en la Normandía, hizo la promesa de no negarle nada a Jesús. La alegría que tenía Santa Teresita en estos primeros 5 años de su vida quedó truncada por la muerte de su madre, Celia, cuando tenía 46 años, por un cáncer en el pecho. Teresita aún no tenía 5 años, 4 años tiene Teresa. Imaginaos un poquito lo que supone la muerte para una niña de su madre. Esto va a provocar en Teresa una crisis psicológica y espiritual que va a llegar a una enfermedad de muerte, van a creer que muere, y que la va a curar la Virgen un 13 de mayo de 1880, 13 de mayo de 1880, la Virgen la cura con su sonrisa de esta enfermedad misteriosa. La madurez de Santa Teresita tuvo su despegue con la gracia de Navidad de 1886. Aquí os he puesto una foto del lugar donde sucede esta gracia, ¿no? Es el comedor donde Teresita se encuentra en ese momento. No voy a detenerme, leéis Historia de un alma. Santa Teresita dice que se secaron en un instante la fuente de sus lágrimas y se hizo fuerte, confesando: desde aquel día sentí la necesidad de olvidarme de mí misma y de vivir para hacer felices a los demás, y desde entonces fui feliz. Este es el milagro de Teresa, una niña que había quedado tocada por la muerte de su madre, que estaba como muy metida en sí misma. De repente empieza a vivir para el Señor y para los demás. Comienza la etapa definitiva de la vida de Teresa, marcada por un deseo grande de salvar almas que prenden su alma al contemplar cómo la sangre de las heridas del crucificado caen inútilmente en el suelo. Ella, viendo ese crucificado del que sale la sangre, quiere recogerla para derramarla sobre los pecadores. Se pone a rezar y pronto su oración va a ser escuchada. Un famoso asesino, Brancini, que había asesinado a una madre, a una hija y a otra señora, a la vez las tres, va a ser ejecutado.
Teresa reza por la conversión de este criminal. Al día siguiente de su ejecución, Teresa escucha de su padre Luis Martín, leyendo el periódico, que el criminal Pranzini, antes de ser ejecutado, pide al sacerdote el crucifijo y besa aquellas llagas de las que Teresita había visto salir los chorros de sangre. Es el primer hijo espiritual de Teresa. El celo por las almas se une al deseo de Teresita de entrar en el Carmelo. Ante la negativa que le da el Papa, ella se lo va a pedir al Papa porque es muy jovencita, aún no tiene 15 años, sigue insistiendo, tiene que esperar, y es en abril de 1888, con 15 años, cuando ingresa en el Carmelo de Lisieux, tomando el nombre de Teresa del Niño Jesús. La vida en el Carmelo no es fácil. Teresa no se extraña de las dificultades en la convivencia y en la relación con su superiora. Ella dice que había entrado en el Carmelo para salvar las almas y orar por los pecadores, orar por los sacerdotes. Pronto el camino de la cruz se va a ir estrechando en la vida de Teresa porque su padre, Luis, contrae una enfermedad que le lleva a una enfermedad mental y es ingresado en un sanatorio. Es algo humillante para Teresa en Caen. Desde la experiencia de este dolor, Teresita va a añadir al nombre de religión que tiene del Niño Jesús de la Santa Faz, de la Santa Faz. En el Carmelo de Lisieux se van a encontrar 3 hermanas junto a Teresa: la Madre Inés, Paulina, la Madre María, María del Sagrado Corazón. Después de la muerte de su padre entrará Celina, la Madre Genoveva, y una prima suya, María. Otra hermana de Teresa, Leonia, había entrado primero en las Clarisas y entrará 3 veces en la Visitación. Una vez que muera Teresa, ya nunca más saldrá de la Visitación. Leonia, que era la más pobrica de todas las hermanas, actualmente está en proceso de beatificación. La muerte del padre de Teresa, el 9 de agosto de 1894, ella tiene 22 años, dirige su mirada definitivamente hacia el cielo. El Señor ilumina su alma. Se sirve de todos los acontecimientos que ha ido recorriendo en su vida para ir mostrándole aquello que ella va a llamar el caminito, en francés es le petit chemin. El deseo de amar y hacer amar a Jesús, con este deseo va a pronunciar su acto de ofrenda al amor misericordioso en la fiesta de la Santísima Trinidad en abril de 1895. Estamos en el final de la vida de Santa Teresita. En abril de 1896 viene la gracia de la Pascua. Teresita, en la noche del viernes al sábado santo, sufre la primera hemoptisis, vomita sangre. Ella ve que se acerca la muerte. Antes de su muerte, 18 meses antes de morir, Santa Teresita va a pasar lo que los santos llaman la noche oscura de la fe, la prueba de la fe. Y junto a la noche de la fe, Teresa va a tener que pasar por unos dolores terribles. Antes de morir, Santa Teresita dijo: no pensé nunca que se pudiera sufrir tanto, pero no me arrepiento de haberme entregado al amor. El 30 de septiembre de 1897, a las 7:20 de la tarde, Teresita entregaba su alma al Señor, bien cogida al crucifijo. Cuando murió no le podían quitar el crucifijo a Santa Teresita, de lo fuerte que lo había agarrado. Sus últimas miradas estuvieron dirigidas a su hermana, la Madre Inés, y de una manera muy particular a la Virgen de la Sonrisa. Su cuerpo, que aquí había quedado totalmente desfigurado por el sufrimiento, en el mismo instante de la muerte quedó transfigurado, como veremos en una de las últimas fotos que os voy a poner. Santa Teresita acabó su vida con estas palabras: Dios mío, os amo. Dios mío, os amo. Este es el resumen de la vida de Teresa. El Papa Benedicto XVI, en una catequesis que pronunció, decía: estas últimas palabras de la Santa son la clave de su doctrina, de su interpretación del Evangelio. El acto de amor expresado en su último aliento era como la respiración continua de su alma, como el latido de su corazón. Las sencillas palabras Jesús te amo están en el centro de sus escritos. Es muy impresionante escuchar esto cuando sabemos que Benedicto XVI murió con estas mismas palabras. Dios mío, te amo. Teresita había prometido que pasaría su cielo haciendo bien en la tierra,
que haría descender una lluvia de rosas desde el cielo. Aquí, como ves esta imagen, hay un grupo de personas de todas las naciones que están arrojando flores, pétalos de rosas. Yo tengo alguno de esos pétalos porque estuve ahí en la Plaza del Vaticano en octubre del 97, cuando Santa Teresita, y está en las reliquias, fue proclamada doctora de la Iglesia. Estas rosas significan tantas rosas que ella ha ido dando, tantas gracias que ha ido derramando desde el cielo. 150 años después de su muerte, Teresita hoy es reconocida en la Iglesia como hermana universal, patrona de las misiones, copatrona de Francia, doctora de la Iglesia, con sus padres canonizados y en proceso de beatificación de su hermana Leonia. Y no sabemos lo que le queda aún por hacer. ¿Qué camino quiere enseñar a las almas Teresa? El 17 de julio de 1897, antes de su muerte, dice: presiento que voy a entrar en el descanso, pero presiento sobre todo que mi misión va a comenzar, mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de dar mi caminito a las almas. Santa Teresita, de una manera profética, fijaros, el 17 de julio, quedan prácticamente 2 meses de vida, está convencida que ella va a subir al cielo para bajar a la tierra, para enseñar a amar a los hombres como ella le ha amado. Santa Teresita, por lo tanto, ¿qué nos enseña? Ella nos enseña a amar a Jesús, amarle como ella le ha amado. Y Teresita le ha amado a través de lo que ella llamó el caminito. El caminito, que es el itinerario que ella siguió para descubrir cómo Jesús desea ser amado hoy. ¿Cómo saciar la sed de amor que tiene Jesús? El caminito no es otra cosa sino el camino del Evangelio hecho frescura para estos tiempos, hecho carne en la vida de Teresa. Es el camino que le lleva a ella a descubrir a Dios, camino que cuando lo recorremos con ella nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios. Camino que nos muestra el misterio de su encarnación, del abajamiento de Dios a nuestra propia miseria, para redimirla, para transformarla, para hacernos a cada uno de nosotros capaces de amar con el amor que Él nos ama. Ese camino ella lo va a describir como un caminito muy recto, muy corto, enteramente nuevo. Vamos a cogernos de la mano de Teresita y vamos a recorrer un poquito el contenido de esta conferencia, es las etapas que ella fue siguiendo en su vida hasta el descubrimiento del caminito. ¿Por qué? Porque para entender el caminito hay que recorrer el camino con Teresita. Vamos a ir como muy rápidos, lógicamente, pero para entender lo que ella nos quiere decir, para poder amar a Jesús como ella nos lo enseña a amar, hay que recorrer el camino con ella. En primer lugar, una breve introducción. El punto de partida de este caminito se ha llamado la infancia espiritual. Alguno habréis oído hablar de infancia espiritual. Santa Teresita no utilizó prácticamente nunca este término, lo utilizó su hermana, la Madre Inés. Y como Santa Teresita le había dado licencia a su hermana para escribir lo que quisiera, anotaciones sobre lo que ella había escrito, le dejó. Pero nunca utilizó este término de infancia espiritual. No pasa nada. Lo importante del caminito, ¿qué es? Que hay un punto de partida. El punto de partida para empezar a caminar en Santa Teresita es la confianza. Fijaros, no se puede dar un paso en nuestra vida, no podemos dar un paso ni físico ni espiritual en nuestra vida si no confiamos. Dice Santo Tomás que la confianza es la esperanza fortalecida por una sólida convicción. La confianza, por lo tanto, ¿qué crea en nosotros? Una disposición. Cuando uno confía en su voluntad se dispone porque se sabe segura. Cuando uno confía es porque se sabe seguro hacia dónde va. Seguro, cuidado, en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque vive abandonado al amor en el que confía. En Teresita, el amor misericordioso del Padre, a la acción del Espíritu. El Papa Benedicto XV, que fue quien declaró las virtudes heroicas de Santa Teresita, fijaros cómo describía lo que era la confianza. Observemos atentamente a un niño de tierna edad, cuyos pies débiles pisan con inseguridad el suelo y sus labios balbucientes no aciertan aún a hablar con claridad. Si por ventura le persigue un compañerito u otro niño más robusto le amenaza o de improviso se le pone delante un animal que lo atemoriza,
¿A dónde se acoge inquieto y defendido? ¿En qué reducto trata de ampararse? Sin duda, el niñito irá a los brazos de su madre. Y defendido por su madre, estrechándose en su regazo, ya no expresa de temor alguno. Ya deja salir libremente aquella aspiración de sus pequeños pulmones que no parecían antes capaces. Y hasta dirige una mirada firme y segura hacia quien produjo inquietud y espanto. Y al parecer le desafía como diciendo: cierta es mi defensa, en los brazos de mi madre me abandono con entera confianza, no solo para librarme de cualquier ataque enemigo, sino también para que me guían y dirijan donde mejor convenga para mi desarrollo físico. Dice el Papa, pues análogamente, la infancia espiritual está integrada por la confianza en Dios y el ciego abandono en sus manos protectoras. Estos son los dos elementos de los que arranca el caminito. La confianza que brota de la seguridad del amor. Porque me sé amado, yo puedo confiar, ¿no? Yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo, ¿no? En esta experiencia que hoy vive la gente. ¿Por qué la gente no confía? Porque no hay esperanza, no hay experiencia de un amor sólido, de un amor verdadero. Solamente se puede confiar cuando tocamos el suelo de sabernos verdaderamente amados como somos. Y esto es de lo que nos habla Teresita. Bien, para podernos a caminar, para confiar, ¿qué es lo que nos dice Teresa? Hay que ser pequeños. Hay que ser pequeños. Va a ser la condición sine qua non, sin la cual no es posible confiar, ¿no? Por eso Santa Teresita hablaba de la confianza sencilla y amorosa. Vamos a ver las etapas de este caminito. Primera etapa. Santa Teresita va a descubrir el caminito como una salida, como la respuesta a un hecho que sucede en su corazón. Nos dice en el manuscrito C, que es uno de los escritos que ya tiene donde está resumida su doctrina, que siente un deseo inmenso, desbordante de santidad. El punto de partida es la confianza, en la medida en la que uno tiene un deseo grande, magnánimo. Es entusiasta Teresita, y eso se muestra en su entusiasmo por la vida y las obras de los santos, especialmente por Santa Juana de Arco. Ella tenía un gran deseo de imitarla. Si veis estampas de Santa Teresita, una de las que se repite más es la que está vestida como carmelita, ¿no? Dejaba su hermana Celina dentro de una cámara de esas antiguas y le hicieron muchas fotos. Y una de las fotos que ha quedado más grabada es la que Teresa está vestida de Santa Juana de Arco en una obra de teatro, porque le tenía mucha admiración. Dice, por entonces recibí la gracia que siempre he considerado como una de las más grandes de mi vida. Pensé que había nacido para la gloria. El buen Dios me hizo comprender que mi gloria no brillaría ante los ojos de los mortales, sino que consistiría en llegar a ser una gran santa. Esto llama la atención, porque dice que cree que ha nacido para una gran gloria, pero su gloria no va a brillar para los ojos de los mortales. Aquí aparece el contraste, ¿no? Ella entiende que el Señor quiere que sea una gran santa, pero no al modo de los mortales, ¿no? No al modo de los mortales, ¿no? No habla de acciones, por lo tanto, deslumbrantes. Ella no entiende la santidad como hacer cosas extraordinarias, no hacer grandes milagros, sino que quiere ser grande a los ojos de Dios. Ella tiene la confianza audaz de amar mucho al Señor. Aquí está su grandeza. Va a ir evolucionando en este deseo que ella tiene de la santidad. El 27 de marzo de 1888, antes de entrar en el Carmelo, le escribe a su hermana Paulina, la madre Inés: el otro día encontré una frase que me gustó mucho. No me acuerdo ya del santo que la dijo. Era esta: no soy perfecto, pero quiero llegar a serlo. Era de San Agustín. Le escribe a su padre: yo siempre seré tu reinecita y trataré de labrar tu gloria haciéndome una gran santa. Ella hablaba de esta santidad grande, ¿no? La madre Gonzaga, la madre que la recibe, le dice: tú tienes que llegar a ser una segunda Teresa. Imaginaros en una novicia que le dice su priora: tú tienes que llegar a ser una segunda Teresa de Ávila, ¿no? Ella que tiene esos deseos de santidad, ¿no? Bien, y de hecho, Santa Teresita describía en aquellos primeros momentos la santidad así: Jesús te pide todo, 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 como se lo puede pedir a los más grandes santos, le dice a Celina. A la madre Inés, unos días antes de su toma de hábito, le dice: Jesús,
yo quería amarle tanto, amarle como nunca le había amado nadie. Yo quería amarle tanto. A veces cuando la leemos decimos, es un poco pretenciosa, ¿no? Esta niña, amarle como nadie le ha amado, ¿no? Bien, para que veamos el paralelismo de esto de Teresita, hay una expresión, y aquí Gonzalo Mazarrasa me corrige, de la Madre Teresa de Calcuta, que es tal cual: yo quiero amar a Jesús como nadie le ha amado. Ahí están las dos, ¿no? Bien, en mayo de 1890 le hace esta confidencia a un sacerdote: Padre, quiero ser santo, quiero amar a Dios como Santa Teresa. El predicador cree percibir en lo que él llama deseos temerarios. Dice esta novicia, orgullo y presunción. Y Santa Teresita le dice: Padre, a mí no me parece que sean deseos temerarios ser una gran santa como Teresa, pues nuestro Señor ha dicho ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto que le había dicho a este sacerdote queda recogido en una carta que le dirigió a Celina a los pocos días después. Celina, ¿crees que Santa Teresa recibió más gracias que tú? Yo no te diría que te fijaras en su santidad seráfica, sino que seas perfecta como tu Padre Celestial es perfecto. Sí, Celina, nuestros deseos infinitos no son sueños ni quimeras, ya que Jesús mismo nos ha dado este mandamiento. Por lo tanto, el primer momento del camino de Teresita es este deseo de ser una gran santa. Pero vamos a ver cómo empieza a cambiar la perspectiva. Ella empieza a experimentar su debilidad. Y esa debilidad para Santa Teresita no le hace desistir de su santidad, de su deseo. Le dice a Celina sobre su experiencia de debilidad: suframos con amargura. Esto porque se lo escribe cuando ella ve que su padre pierde la cabeza. Pensar que el padre de Santa Teresita para ella lo era todo. Era un hombre venerable, el señor Martín. Era un hombre que Santa Teresita lo tenía encubradísimo por su virtud, por su bondad y por sus muchísimas cualidades humanas. Y de repente pierde la cabeza. Pierde la cabeza. Es una humillación terrible para Santa Teresita, ¿no? Lo meten en el sanatorio y además pues había cosas entre las hermanas de comunidad un poco desagradables, ¿no? Y se juntaban ahí en la recreación y había alguna que decía: ¿sabéis lo que hacen con los locos en el sanatorio? Les ponen una camisa de fuerza. Y todo esto a Santa Teresita se le clavaba en el corazón, ¿no? Y le escribe a Celina, su hermana, que la está cuidando: nosotras quisiéramos sufrir generosamente, grandiosamente. Celina, qué ilusión. Quisiéramos no caer nunca. ¿Qué importa, Jesús mío, que yo caiga a cada instante? Teresa empieza a verse incapaz ante el sufrimiento que está pasando. En ello veo mi debilidad. Y fijaros lo que dice ahora: y en esto constituye mi ganancia. Tú ves ahí lo que yo soy capaz de hacer y por eso te vas a sentir más inclinado a llevarme en tus brazos, Jesús. Si no lo haces, señale que te gusta verme por el suelo. Y entonces no tengo por qué inquietarme, sino que tenderé siempre mis manos hacia ti, suplicantes y llenos de amor. Santa Teresita está descubriendo que su debilidad no solamente no le aparta de su deseo grande de ser santa, sino que precisamente sobre su debilidad el Señor va a escribir su historia de santidad. Este es el cambio de perspectiva. El ideal del amor, de amar mucho, es el mismo. Teresita desea amar mucho a Jesús, pero se está desplazando este ideal. Dice ella: qué fácil es agradar a Jesús, cautivar su corazón. Lo único que hay que hacer para amar a Jesús es amarle sin mirarse a uno mismo, sin examinar los propios defectos. Hay que mirarle a Él, no mirarnos a nosotros, dice Teresa. Dice también: los directores espirituales, no los que están aquí, ¿no? Que son todos muy buenos, ¿no?, hacen progresar la perfección a base de un gran número de actos de virtud, y tienen razón. Pero mi director, que es Jesús, no me enseña a llevar cuenta de mis actos. Él me enseña a hacerlo todo por amor, a no negarle nada, a estar contenta cuando Él me ofrece una ocasión para demostrarle que le amo. Pero esto se hace en la paz, en el abandono. Es Jesús quien lo hace todo y yo no hago nada. Fijaros, aquí Santa Teresita está mostrándonos el amor como un amor percibido, recibido. Ya no es el amor que ella le da a Jesús, sino el amor que le tiene a ella Jesús. El amor que le tiene a ella Jesús. Dice: es Jesús quien lo hace todo y yo no hago nada. Jesús es quien da. ¿Y Teresa qué hace?
se dedica a recibir. El 23 de julio escribe una carta a Celina que se encuentra en medio de las tentaciones del mundo que afectan a su vocación. Es muy bonito ver cómo Santa Teresita cuida la vocación de su hermana Celina, que está cuidando de su hermana. Celina tenía muchísimas cualidades, era gran pintora, gran cantora, era muy guapa, lo tenía todo y lógicamente tenía algunos pretendientes, ¿no? Y de vez en cuando, pues Teresita veía que dudaba en su vocación, ¿no? Y ella la cuida de una manera impresionante, porque por un lado la sigue, pero la respeta mucho. Santa Teresita no es nada pesada, ¿no? Sino que la va acompañando en su proceso, ¿no? Y le dice, se encuentra turbada Celina con su vocación y le dice: no me sorprende que no entiendas nada de lo que pasa en tu alma. Un niño pequeño, completamente solo en el mar, en una barca perdida en medio de las olas borrascosas, cuando entra en el alta mar, ya no tiene ninguna referencia y lo único que puedes hacer es abandonarse, dejar flotar la vela a merced del viento. Jesús no quiere que le amemos por sus dones, Él mismo quiere ser nuestra recompensa. Al verse en tan gran pobreza, cuando uno se encuentra como perdido, esas pobres almas tienen miedo, les parece que no sirven para nada, puesto que reciben todos los demás y ellas no pueden dar nada. Pero no es así. La esencia de su ser es trabajar en secreto. Dios se complace en esas almas pequeñas, en hacerles ver su nada y su propio poder. Para llegar a ellas se sirve de los instrumentos más viles, demostrándoles así que es solo Él quien trabaja. Deseos grandes de santidad, experiencia de su debilidad, búsqueda y hallazgo. Fijaros, esta experiencia de la debilidad en Teresita le lleva a la audacia. ¿La audacia qué es? La audacia es esa fuerza que sale del corazón para entregarse. Santa Teresita ahora ha descubierto que el Señor no solamente la llama a ser una gran santa teniendo que tener grandes virtudes, sino en su debilidad, y eso le lleva a lanzarse a velas desplegadas, a la entrega del amor. Esta audacia le lleva a buscar el caminito. Empieza a buscar, a ver esto cómo se hace. Ella quiere conocer un nuevo camino de santidad y puede esto parecer un poco pretencioso, un nuevo camino de santidad. Es consciente Teresita que pertenece a una época de descubrimientos. Dice ella: en casa de los ricos hay un ascensor, ¿no? Ahora nos parece normal lo del ascensor, pero Teresita había conocido los ascensores en un viaje que hizo antes de entrar en el Carmelo, cuando fue a Roma y fue a grandes ciudades, ¿no? Pues ahí conoció algún ascensor y le parecía algo increíble, ¿no? Esto que te subieran. Bueno, se acuerda de esta imagen del ascensor y ella precisamente con esta imagen encuentra la respuesta parafraseando las palabras de Jesús en el Evangelio. Si alguien es muy pequeño, dice Jesús en el Evangelio, que venga a mí. Teresa confiesa: entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responde a tu llamada, continué mi búsqueda. Y aquí lo encontré. Como una madre acaricia a un hijo, así les consolaré yo. Les llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas les meceré. Y dice a continuación: nunca palabras tan tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Para eso no necesito crecer, sino tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empezar que empequeñecerme más y más. Fijaros que Santa Teresita está hablando aquí de ser pequeña. Uno quizás está diciendo, bueno, esto que es infantilismo, que hay que ser infantil. Mirad, no tiene nada que ver la infancia espiritual con la infancia psicológica. No tiene nada que ver. La infancia espiritual significa madurez espiritual. Infancia psicológica es necesaria para luego la madurez, ¿no? Pero hay que salir de ella para llegar a la madurez. Hay un texto de San Pablo que lo expresa muy bien. Dice: cuando yo era un niño, pensaba como un niño. Ahora que soy un hombre, ¿no? Pienso como un hombre. El padre Eugenio del Niño Jesús, que es un carmelita también beatificado, conoce mucho a Teresita, dice: el niño que presenta a Teresa no es el ser pequeño y débil que por sus encantos cautivadores impone sus deseos y en ocasiones sus caprichos. Es aquel cuya descripción hace ella misma. Así describe Teresita al niño. Ser pequeño es reconocer tu propia nada, es esperarlo todo de Dios como un niño lo espera todo de su padre. Ser pequeño
es no atribuirse a sí mismo las virtudes, es reconocer que Dios pone el tesoro de la virtud en la mano de su niñito para que lo use cuando lo necesite. Pero siempre el tesoro del niño es Dios. El tesoro del niño es Dios, ¿no? Por lo tanto, el niño es aquel que se sabe pequeño, pero porque se sabe en las manos de Dios, confía plenamente. Por eso ella dice, por eso yo no he querido ser nunca mayor, sintiéndome incapaz de ganarme la vida eterna del cielo. Me he quedado siempre pequeña, no teniendo otra ocupación que la de coger flores, las flores del amor y del sacrificio. Santa Teresita dice, cuando va entendiendo estas cosas, que estas luces sobre su nada le hacen más bien que las luces de la fe. Es decir, que conocer lo pequeña que es le hace más bien que creer en Dios. Es fuerte esto, ¿no? ¿Por qué? Porque para Santa Teresita conocer en su pequeñez es donde es amada por Dios, es lo que le hace conocer verdaderamente el misterio de Dios y el camino de la santidad. Antes de su muerte, le dice a su hermana, es posible permanecer pequeña, lo mismo en los cargos importantes, incluso viviendo muchos años. Esto es muy bonito, ¿no? Porque a veces parece que, bueno, es que, y en este mundo cómo uno puede ser pequeño, ¿no? Porque en un mundo donde estamos todos intentando ser los mejores. Dice, si yo muriera a los 80 años, dice Teresa, yo hubiera estado en la China y en todas partes moriría, lo sé perfectamente, tan pequeña como hoy. Si hubiera sido una misionera que hubiera recorrido, moriría tan pequeña como hoy, porque ella está convencida, ¿no?, de que Dios lo es todo, ¿no? Bien, este es el caminito que lleva a su plenitud en lo que se llama el acto de ofrenda. Santa Teresa ha descubierto ya el camino para amar a Jesús, cómo quiere ser amado, reconociendo su pequeñez, confiando en Él, pero Teresa no se va a quedar este caminito para ella, no quiere que todos los hombres lo conozcan. Ella desea que Jesús sea amado como ella ha comprendido que Jesús le pide a ella amarle, y por eso va a realizar este acto de ofrenda al amor misericordioso. Ella descubre la misericordia divina y dice, a través de la misericordia divina contemplo y adoro todas las otras perfecciones de la vida. Esta estampa del niño Jesús es una estampa que le gustaba mucho a Santa Teresita. Todas las perfecciones de Dios me parecen radiantes, incluso la justicia me parece revestida de amor cuando conozco la misericordia. Qué dulce alegría es pensar que Dios es justo, es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la fragilidad de nuestra naturaleza. El año 1995 se podría llamar en la vida de Teresa el año de la misericordia. Invadida de esta misericordia, ella quiere vivir desde ella y quiere morir de amor para que todos lo conozcan. No me arrepiento de haberme entregado al amor, dirá, porque ella se ha ofrecido a este amor, porque ella quiere amar y hacer amar a Jesús. Por eso le dice, quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otro, ni otra corona que tú mismo, amado mío. Bien, nos encontramos ya en la última etapa de la vida de Santa Teresita y ella va a entrar, esto es el 95, en el año 96 va a entrar en esa noche oscura del alma. Desde abril del 96 hasta el 30 de septiembre del 97 son los 18 meses de la noche oscura del alma. Y ahí se va a producir un momento de particular gracia de Santa Teresita. Está recogido, ¿no?, lo tenéis que leer en el manuscrito B y en el manuscrito C, es lo que más conocéis, quizás vosotros. Teresita va a descubrir su lugar en la Iglesia. Ella andaba cabeceándose, ¿no? Quería serlo todo, como había descubierto el amor de Jesús, quería serlo todo, ¿no? Y quería, por un lado, ser misionera y plantar la cruz en el lugar más recóndito de la tierra. Quería pasar por el martirio más horrible que hubiera pasado ningún mártir. Quería ser sacerdote para hacer descender a Cristo desde los cielos. Quería ser doctor de la Iglesia, que se lo voy a decir, ¿no? Quería serlo todo, pero en ninguna de estas vocaciones acaba de encontrar su lugar. Hasta que cogió al apóstol San Pablo en la carta a los Corintios y vio que el apóstol describía que la Iglesia era como un cuerpo, y que este cuerpo tenía diversos miembros. Y de la misma manera que el miembro más noble del cuerpo es el corazón, ella dice, ya he encontrado mi lugar en la Iglesia, en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Mi vocación es el amor, escribe Teresa.
Mi vocación es el amor. Y este amor, que es amar a Jesús y hacer que Jesús sea amado, se va a traducir en Teresa en que la caridad se va a difundir en su vida en estos últimos momentos de una manera impresionante. Hay un libro muy bonito que os recomiendo a los que conocéis un poquito más a Teresa. Primero, leer Historia del Alma. Los que he leído un poquito más, me lo recomendó el año pasado un sacerdote de mi comunidad, me ha hecho de los libros de Santa Teresa más bien de todos, que se llama La Pasión de Teresa de Lisieux de Guy Gaucher. Este libro recoge los 18 últimos meses de la vida de Teresa. Es impresionante ver lo que sufrió Santa Teresita físicamente. Hoy en día, si hubiera cualquier médico que viera lo que le hicieron a Teresita, diría que se hizo encarnizamiento terapéutico. Fue terrible a lo que le sometieron a la pobre criatura. Es verdad que en aquel momento pues no se sabía, se trataba de hacerlo mejor, ¿no? Pero sufrió muchísimo. Pero también, unido al sufrimiento, Teresita tiene una paz muy misteriosa y tiene una caridad extraordinaria. En medio de esa tos, ¿no?, que le provocaba la tuberculosis que tenía, ella se tapaba la boca para no despertar a su hermana por la noche. ¿Y cuántas veces les preguntaba a sus hermanas, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y así, 1000 detalles. Ahí, en ese contexto, ella va a escribir en el manuscrito C su descubrimiento de lo que es la caridad fraterna, elemento fundamental del caminito de Teresa. Amar a Jesús y hacer amar a Jesús. En Teresa, hacer amar a Jesús es amar a Jesús en el hermano. Amar a Jesús en el hermano. Ella dice, este año, precisamente se refiere a este año final de su vida, madre mía querida, el buen Dios me ha hecho la gracia de comprender lo que es la caridad. Antes la comprendía, es verdad, pero de una manera imperfecta. No había profundizado en estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me aplicaba sobre todo en amar a Dios y amándole, he comprendido que no era necesario que mi amor se tradujese solamente en palabras, pues no son solo los que dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de Dios. Y en la última cena, este dulce Salvador quiere darles un nuevo mandamiento. Les dice con una inexpresable ternura, os doy un mandamiento nuevo, que os améis entre vosotros como yo os he amado. Dice Teresa, descubrí que Jesús nos decía que amáramos como Él ha amado. Y entonces ella dice, amar a Jesús como tú amas, eso no puedo. Por lo tanto, Jesús, tú tienes que amar en mí a mis hermanas. Tú tienes que amar en mí a mis hermanas. Teresa descubre que Jesús, a través de ella, quiere dar a conocer su amor. Fijaros esta experiencia tan importante en nuestra vida. Cuando uno se sabe amado, os voy a contar una anécdota personal, tampoco me gusta mucho, pero la voy a contar por si os hace bien, algunos la conocen. Yo tengo una hermana que es tetrapléjica, se quedó así cuando tenía 2 años, no puede mover nada de su cuerpo, lo único que puede mover es su cabeza. Gracias a Dios nunca le afectó la cabeza. Tiene ahora 43 años, cuando se puso enfermita, los médicos dijeron que moriría a los 15 años. Bien, y mi hermana, pues es verdad que ha sido muy amada, muy amada por la familia, somos 8 hermanos, ¿no? Mis padres la han querido siempre muchísimo. Ha sido muy amada por muchas personas y muy amada en la iglesia, porque muchísima gente la quiere, la conoce, ha rezado por ella, gracias a Luis, ¿no?, que a veces pone cosas de ella en Radio María, ¿no? Bueno, pues mi hermana, cuando tenía, yo creo que tenía 14 años, le hice una entrevista en televisión catalana, ¿no? De vez en cuando sale alguna persona buena en televisión catalana, ¿no?, con mi hermana en este caso, ¿no? Bueno, le hice una entrevista, entonces estaba el debate de la eutanasia. Había un famoso, los mayores, igual os suena, Ramón San Pedro, ¿no?, que pedía la eutanasia entonces ya, ¿no? Estamos hablando de hace pues casi 30 años, ¿no? Y le invitaron pues para lo típico, ¿no?, que invitan en los debates una persona que está a favor, una persona que está en contra, ¿no? Mi hermana Mercedes, pues lógicamente estaba en contra de la eutanasia, ¿no?, con 15 años. Y hay un momento que el entrevistador le pica un poco y le dice, bueno, Mercedes, si tú no te sientes de alguna vez como un poco pesada, ¿no?, para tu familia, porque te tienen que hacer todo con tu cuerpo así, ¿no? Y cuando ves que eres totalmente dependiente y que los demás todo el día te tienen... Eso para ti no es fuerte la pregunta, ¿no? Y ella dijo una cosa fuerte, ¿no? Dijo, mira, para mí mi debilidad, el que los demás pues tengan que cuidarme, no solamente no es ningún problema, sino que me hace feliz. Porque cuando me dejo querer, hago a los demás buenos. Hago a los demás buenos.
Cuando nos dejamos amar, hacemos a los demás buenos. Hijos que se dejan amar por sus padres, ¿verdad? Cuando uno tiene experiencia de haber sido amado, quiere amar. Y Teresita descubre lo que es la caridad, amar como Jesús ama, porque ella se ha sabido amada por Jesús. Y entiende que Jesús quiere amar a través de ella, porque ella no puede hacer eso que Jesús ha hecho en ella. Por eso dice, descubrí lo que era la caridad. Bien, ella va a describir este camino, este amar hacia el amar a Jesús, como enteramente nuevo. Bien, ¿y por qué es nuevo? Y aquí voy acabando. Hombre, el camino es el del Evangelio, ¿no? Me diréis, es nuevo porque ha hecho volver con una mirada nueva a la Escritura y al Evangelio. Uno coge a Teresita y lee el Evangelio y le parece el Evangelio accesible. Fijaros. Teresa está haciendo algo impresionante. Está anticipando lo que va a decir el Concilio Vaticano II. Todos estamos llamados a la santidad, todos. Es una de las cosas que recuerdo de la predicación de Luis Fer cuando era un diácono suyo, ¿no? Siempre les decía a los jóvenes aztalonas perdidos, tú estás llamado a ser santo. Tú estás llamado a ser santo. Hasta el que se sienta más pecador, más alejado de Dios. Teresita nos ha dicho esto. Esto que ha dicho el concilio. Tú estás llamado al cielo. El cielo es un camino que es para ti. Esto es lo que ha enseñado Teresita. Y esto es nuevo. Esto es nuevo. Porque parecía como que lo de la santidad estaba solamente reservado a algunas almas como muy escogidas, muy cuidadas, muy formadas. Y Teresita nos dice a través de su caminito que todos podemos. Todos debemos caminar hacia el cielo. En segundo lugar, es original. ¿Por qué? Porque hay como una síntesis muy especial que completa todo aquello que dice el Evangelio, la pobreza espiritual, la confianza, el abandono. De esto habla el Evangelio, ¿no? Pero de una manera muy particular, Santa Teresita va a ir a la esencia de la santidad. Muchas veces nos ha parecido que ser santo significa hacer muchos sacrificios, ¿no? Tener éxtasis, ¿no? Tener gracias de tipo carismático. Hay gente que piensa que hoy en día para ser santo ha tenido que tener gracias muy particulares. No, ser santo es algo accesible a todos. El corazón de la santidad consiste en amar a Jesús como quiere ser amado. Bien, y esto es posible en medio de nuestra vida ordinaria. En medio de nuestra vida ordinaria le podemos decir a Jesús, yo te quiero, yo te amo. Y por eso ella dice, la santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón, confiados hasta la audacia en la bondad del Padre. Bien, y para acabar, prácticamente, ¿cómo vivir el caminito? Para que no me hagáis ninguna pregunta. ¿Cómo vivir el caminito? Porque esta es la pregunta que sale. Bueno, ¿y esto cómo se vive? Bien, en primer lugar, permanecer en la pobreza. Permanecer pequeños, es decir, aceptar nuestra debilidad, la debilidad que tienes y saber permanecer en ella. Santa Teresita le gustaba mucho decir que el niño es incapaz de subir por sí mismo la ruda escalera de la perfección. Dice, quien se vea capaz de sí mismo, dice Santa Teresita, no puede caminar por el caminito. Hay que estar convencido de que no somos capaces. Hay que estar convencido. Hay que estar convencido. Mirad, jóvenes, vosotros hoy quizás lo tenéis más fáciles que los jóvenes de mi edad, porque a vuestra edad muy pronto se experimenta la debilidad. Y uno dice, no puedo, ¿verdad? Y lo decís muchas veces, no puedo, padre, es que no puedo. No puedo, no soy capaz. Bien, no soy capaz, ¿no? El que se sabe impotente, incapaz, es aquel que está en camino para dejarse llevar por los brazos del buen Dios. Hemos de permanecer, por lo tanto, al pie de la escalera, ¿no? Hay una imagen muy bonita que le explicaba Santa Teresita a una de sus novicias. La novicia decía, estoy desilusionada porque me caigo y me vuelvo a caer, ¿no? Y le dice Teresita, me hacéis pensar en un pequeñuelo que comienza a sostenerse en pie pero que todavía no sabe andar, queriendo llegar de todas maneras hasta lo alto de una escalera para reunirse con su madre, levanta su piececito para subir el primer escalón. Trabajo inútil, siempre cae, ¿no? Estamos imaginando a un bebé que está intentando, sin poder avanzar. Pues bien, dice, consentid ser este pequeñito.
Consentid ser este pequeñito. Por la práctica de las virtudes, levantad vuestro piececito para subir por la escalera de la santidad. Y no os imaginéis que podréis subir ni siquiera el primer peldaño. Dios nuestro Señor os pide vuestra voluntad, vuestra buena voluntad. Cuando lo vea, os mira con amor y un día, vencido por vuestros esfuerzos inútiles, bajará Él mismo y tomando en sus brazos os llevará para siempre en su reino. Yo cuando leía esto pensaba en el buen ladrón. ¿Por qué Jesús es el primero al que canoniza? Porque se sabe incapaz de ir al cielo. Cuando vengas en tu reino, llévame. Y lo coge en sus brazos. Estarás hoy conmigo en el paraíso. Bien, primero el permanecer pequeños. Segundo, que es importante, el aceptar nuestra debilidad siempre desde una actitud de profunda confianza. Vivir de fe. Vivir de fe. La confianza significa esperar. Esperar de Dios. No esperar manifestaciones sobrenaturales para que tu vida cambie. Esperar que Dios actúe en medio de la sencillez de tu vida. A Santa Teresita le encantaba hablar de la vida vivida con sencillez en medio de las circunstancias concretas. Decía ella: no deseo ver a Dios en la tierra y sin embargo le amo. También amo mucho a la Virgen y a los santos y ni siquiera deseo verlos. Prefiero vivir de fe. Cuando Jesús nos ve viviendo de fe, un día, vencido por nuestros esfuerzos, baja a buscarnos. Bien, Santa Teresita sale al encuentro de cada uno de los que estamos aquí, en nuestras debilidades, y nos invita a caminar hacia adelante. Ella nos está diciendo a cada uno de nosotros que está aquí, y nos invita a que metamos en nuestro corazón esta palabra que le dijo a su hermana: lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que le agrada a Dios en tu pequeña alma es verte amar tu pequeñez y tu pobreza y la esperanza que tienes en su misericordia. Bien, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia de vivir como Teresita, amándole desde nuestra pequeñez. Aquí vemos el rostro de Teresa al instante de morir. Como os decía, su rostro estaba desfigurado por el sufrimiento y así quedó su cara. No es que le embellecieran, sino que así quedó su cara desde el mismo instante en el que ella contempló a Jesús. Ya está con Jesús, y si está con Jesús, está con cada uno de nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.